Bienvenidos mis canadians a un video más. Estamos aquí a las afueritas de Saskatoon, se llama Martensville. Son unos suburbios que están alrededor de 15 minutos de Saskatoon. Mucha gente viene a vivir aquí porque es supuestamente un poco más barato en comprar casa y está relativamente muy cerca de la ciudad de Saskatoon, simplemente a 15 minutos manejando. Entonces mucha gente se viene a vivir para acá y aún así trabaja allá en Saskatoon. Es una buena opción para poder venir aquí a esta ciudad. Bueno, ya sabes, estamos aquí en Saskatchewan y estamos comenzando el día y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ver qué tanto nos rinden $10 para poder pues estar comiendo durante el día de hoy. Así es de que primera cosa que vamos a hacer es vamos a ir al Tim Hortons porque vamos a pedir un cafecito. Yo no tomo café, pero lo hago para que ustedes puedan ver más o menos el precio. Vamos a pedir lo clásico que piden los canadienses, que es un double double, y vamos a pedir una donita y ese va a ser nuestro desayuno. Vamos a ver cuánto nos va a costar aquí rápido y también vamos a tener un lonche y luego vamos a tener una cena, pero lo vamos a tener que hacer con $10 únicamente, ¿verdad? Para que tú te puedas dar una idea cuando vengas tú de turistear aquí a Saskatoon o cuando vengas ya aquí ya a establecerte como inmigrante, puedas darte una idea de qué más o menos te va a ajustar comer durante el día, porque hay veces que cuando uno no tiene mucho dinero pues no quiere gastar tanto. Te voy a dar una idea para que tú puedas saber dónde puedes comer barato aquí en Saskatchewan y bueno, aquí en Saskatoon. Miren mis canadians, el Tim Hortons, acabamos de ir ahorita a comprar nuestro double double, nuestro cafecito y dona, y está lleno en el drive-thru. Donde te atienden en el carro está lleno hasta allá, o sea, llenísimo. Pero si vas allá donde está el McDonald's, por allá creo que se ve, no sé si se ve por aquí, no está tan lleno. Así es que por alguna razón los canadienses les gusta su café de Tim Hortons. Yo la verdad no soy cafetero, si tú ya lo has probado, ponme en los comentarios si realmente vale la pena comprar en Tim Hortons o qué café es el mejor aquí en Canadá. Ok mis canadians, aquí está el double double, que viene siendo 2 cremas y 2 azúcar. Eso es como le llaman, 2 cremas, 2 azúcar. Pedí el más chiquito, costó $1.50, y pedí una dona clásica de aquí del Tim Hortons, que viene siendo una dona normal cubierta de chocolate, $1.50. Aquí en este desayuno de un café y una dona he pagado $3, así es que ya hemos consumido $3, ya este es nuestro desayuno, así es que tenemos que ver qué nos puede ajustar con $7 más para poder comer el lonche y poder comer la cena. Aquí en Canadá es bastante caro toda la comida que es de fuera, así es que tenemos que estar buscando dónde poder comer barato. Lo más barato son los lugares de comida rápida, McDonald's, Tim Hortons, Kentucky, toda la comida rápida es lo más barato que puedes encontrar aquí. Allá en mi país, en México, si vas a un lugar donde puedes comer en la calle, es mucho más barato que en un establecimiento de estos. O sea, si tú compras local es mucho más barato que si compras a una cadena de comida. Pero aquí en Canadá es al revés, la cadena de comida es mucho más barato que si comes en un restaurancito local. Es mucho más caro ahí, así es de que yo no sé por qué, pero vamos a intentar a ver qué es lo que nos puede ajustar para poder comer, porque a veces que si tú eres estudiante o simplemente no tienes mucho trabajo, eso es lo que vas a tener que estar haciendo aquí al venir a Canadá. Mis canadians, ya son las 12 de la tarde, la hora del lonche, ya va a ser la 1 también, entonces yo ya tengo hambre. Vamos a seguirle con nuestro presupuesto de $10. Ahora, ¿qué es lo que vamos a comer? Como les había dicho, pues la comida rápida es lo más ideal. Estuve buscando aquí alrededor qué es lo más barato y miren, algo que les quiero enseñar es el poutine. El poutine es una comida canadiense, lo vas a ver en todas partes de Canadá donde tú vayas. Tú ya en este momento ya sabes qué es el poutine, has visto muchos videos y todo, pero es una comida relativamente barata porque pues solamente son papas a la francesa con su salsa de carne, el gravy y queso. Entonces eso te llena y también no es tan caro porque no estás consumiendo pues carne, o sea, no pagas tanto. Entonces vamos a ir aquí al Wendy's porque en Wendy's yo no tengo en Swift Current, entonces dicen que Wendy's es muy bueno. Vamos a ir a probarlo, el poutine de Wendy's.
para que vean cuánto me va a costar y cuánto me va a sobrar para la hora de cenar o qué es lo que puedo hacer. Aquí no estoy contando los transportes porque pues se supone que ya tenemos un carro, o si vivimos en una ciudad pequeña pues podemos caminar o algo, o si tenemos ya nuestro presupuesto del autobús del mes, pues eso también lo podemos utilizar, no tenemos que gastar en eso. Pero vamos aquí a Wendy's a comprarlo. Me costó $5.20, más de lo que yo pensé que iba a costarme unos $4. Así es de que para tomar le pedí solamente un vaso, para poder agarrar un vaso con agua aquí en esta maquinita. No me va a cobrar el refresco, sino la pura agua. Gratis, aquí puedes pedir el agua gratis en todos los lugares, no te la cobran. Entonces vamos a ver, hay que esperar cómo sale el putín. Costó mucho más de lo que pensé, $5.20, ya nos habíamos gastado $3. No la vamos a hacer, no creo que vamos a cenar con $2. Así es de que esto es simplemente un experimento para que ustedes vean que es caro, no se puede vivir con $10 comer y todo aquí en Saskatoon por lo menos. Y te lo hago como más real. Yo no vivo aquí en Saskatoon, yo vengo seguido, pero no conozco Saskatoon al 100%. Entonces yo no sé dónde ir a comprar la comida barata o qué hacer súper barato, ¿no? Simplemente soy un turista dentro de esta ciudad, la estoy conociendo y mucha gente va a pasar por lo mismo. Tú también cuando vengas aquí a Saskatoon o a Toronto, a Vancouver, vas a llegar como nuevo, no vas a saber exactamente dónde comprar tu comida barata o dónde está rico o lo que sea. Simplemente vas a comer lo que se te vaya antojando o lo que vayas encontrando, como aquí en este caso es pues mucha comida rápida. Entonces, bueno, fue un poutine, es algo muy popular aquí en Canadá, algo barato, algo sencillo. Y bueno, hay opciones más baratas. En el Kentucky hay de $5 combos de una hamburguesita y cosas así, pero yo quería enseñarles algo más canadiense, algo más de lo que ustedes podrían probar aquí. Así es de que ya nos gastamos $8.20, vamos a seguirle aún así y vamos a ver qué es lo que vamos a estar gastando, porque $10 simplemente no la hicimos con $10, vamos a tener que agregarle más al presupuesto. Al final del video pues vamos a hacer un cálculo de cuánto fue, porque pues $10 fue imposible aquí en Saskatoon por lo menos. No sé si puedan ver el avión. Ahí va el avión. Bueno, lo que pasa es que aquí Saskatoon es una ciudad pequeña, ya saben, como de 250,000, 300,000 personas. Pues el aeropuerto está aquí cerca, entonces los aviones pues pasan y los puedes escuchar y todo. Nunca había visto un avión tan cerquita, o sea, volando sobre mí. Ya estamos de vuelta de allá de Saskatoon, ya llegamos aquí a Swift Current, a mi ciudad. Y bueno, ya hace hambre, ya son las 7 de la noche, apenas se está poniendo el sol, ya los días son más largos ahora en marzo. Y bueno, pues como pueden ver en este carrito donde venden según frutas y verduras, ahorita está cerrado, o sea, no hay mucho que comer ahorita porque, bueno, pues ya es tarde, es domingo y también es de que casi todos los restaurantes de comida rápida es lo único que hay. Los restaurantes que hay pues más locales están cerrados, entonces vamos a ver qué es lo que podemos comer. Ya como había dicho, el presupuesto no nos va a quedar en los $10, así es que vamos a tener que comer algo rico, algo que valga la pena para poder seguir pues con este video. Aquí están todos los restaurantes de comida rápida, así es de que yo creo que yo ya estoy enfadado de una hamburguesa y creo que también ustedes se enfadarían de una hamburguesa si vendieran aquí todos los días, así es que buscaremos algo diferente. Miren, la gasolina está muy cara, 1.58. Lo que antes me costaba ir a Saskatoon, que son alrededor de 260 kilómetros, son como 3 horas. Nosotros hacemos como 3 horas, 2 horas y media, dependiendo si nos paramos al baño o no. Yo me andaba gastando alrededor de $60 para llegar a Saskatoon, 60, 70. Ahora ya me estoy gastando arriba de $100 para ir solamente a Saskatoon. Así es de que se está poniendo muy cara la gasolina y bueno, pues los precios de todo sube y los sueldos no suben. Así es de que, bueno, vamos a seguirle a buscar qué es lo que podemos comer. Miren, aquí en el Dairy Queen
Aquí en Dairy Queen tienen esta promoción que son la hamburguesa, tienen las papas, el refresco y tu helado por $7. Vamos a ver de este lado del anuncio. Son 3 piezas de pollo con su helado, sus papas y su refresco por $8. Se me hace un poquito barato para todo lo que te dan, pero no queremos comida rápida. Vamos a ver a ese lugar que está allá, que se alcanza a ver por ahí, que se llama Houston Pizza, o incluso podemos ir ahí a Miso, que son unos restaurantes locales de aquí, solo hay aquí en Swift Current. Pues vamos a ver, porque como les digo, ahí es un poco más caro, y pues también aprovechar a que vean más o menos los precios, qué es lo que vale ahí. Aquí está, ya llegamos. Me dieron este folletito donde veo los precios. Ustedes pueden ver los precios que manejan en este restaurante, que es local. Es básicamente local. Y bueno, estamos viendo que las pizzas valen de 15 pulgadas, $40. Bastantes caras. O sea, a comparación si vamos a un Pizza Hut o algo, sí está bastante caro. Pero vamos a ver qué vamos a ordenar, porque sí tengo bastante hambre. Se tardaron bastante, ya estamos de noche. Se tardaron como media hora. Lo pedí para llevar. Lo van a ver ahora que lo abra en la casa. Fueron $15 por la lasaña. Pedí 2 porque también le voy a llevar a mi esposa y a mis hijas. Así es de que $15 por lasaña. Vamos a ver cómo queda. Está, ya estamos en la casa y vamos a abrir que viene siendo la ensalada. Esta es una ensalada César normal. Viene con su pan de ajo y mantequilla. Y vamos a ver. Es una lasaña, así de que se ve rica. $15 no se me hizo tan caro. Pensé que iba a ser más caro, pero bueno, vamos a probarla. Pues vamos a hacer la recapitulación de lo que hemos gastado durante el día de hoy en la comida. Básicamente los $10 no nos alcanzaron. Por lo menos aquí en Saskatchewan, en Saskatoon, es imposible. Es muy complicado porque pues tenemos que considerar que no conocemos bien la ciudad, no sabemos dónde está todo barato. Entonces tenemos que consumir lo que se nos esté presentando o lo que más o menos se nos vaya antojando. Así es de que fueron $3 por el café y la dona en el Tim Hortons. Entonces para el almuerzo fuimos Wendy's y ahí compramos un putín y ahí nos costó $5.20. En la cena fuimos a un restaurante donde es local y bueno, ahí nos gastamos $15. Entonces en total fueron $23.20 y fueron todo el día, pudimos comer todo el día con $23.20. Ahora si le agregamos pues diversión, si le agregamos transporte, en este caso no lo hicimos porque pues estamos dando un poquito más real, ¿no? Si tú vienes aquí a estudiar, pues básicamente vas a utilizar tu transporte público que ya lo tienes o tu coche o algo, y bueno, si quieres comer en la calle, pues esas son las opciones como más baratas, porque como había dicho, en las cadenas de comida rápida es lo que más puedes encontrar, lo más económico, y bueno, pues si no es cocinar en tu casa, ¿verdad? Pues si te gusta este contenido ya sabes qué hacer, coméntame todo lo que quieras, coméntame qué es lo que me faltó o lo que te hubiera gustado ver en el video, y también sígueme en Instagram como Vladivostok Canadá. También puedes seguirme en mis redes sociales, suscríbete al canal si no lo has hecho, la campanita, ya sabes, todo lo que tengo que decirte te lo voy a repetir, y también si me quieres apoyar en Patreon, ahí también nos vemos. Así es de que nos vemos en el próximo video.